leer allí en este segundo libro o la epístola de Pablo a los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 1 a partir del versículo 19. Dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Como hemos tenido la oportunidad de venir hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, el día de hoy vamos a hablar precisamente de un aspecto que considero muy importante. En primer lugar, esto que Dios pone en el corazón del apóstol Pablo para compartir con nosotros, la iglesia, en razón de poder ver cómo la obra del Señor es así de un compromiso absoluto. Aquello que testificaba el apóstol Pedro el día de Pentecostés al enfrentar a la multitud para hablarles de cómo es que en todo lo que ellos estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo con los 120 en el aposento alto, él les dice que nuestro Señor Jesucristo, al haber sido exaltado a la diestra de nuestro Padre Celestial, había derramado eso que ellos podían ver, porque había esas lenguas como de fuego repartidas sobre la cabeza de cada uno, y oír, porque les oían hablar en otras lenguas. Y entonces, hablando de que esa promesa, la promesa del Padre, que les había dicho a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que la recibieran, nuestro Padre Celestial nos muestra su fidelidad. Y hablando del propósito que tiene, que ya lo hablamos la semana pasada en parte, lo que nosotros podemos ver es cómo el Señor, al estar trabajando en nosotros, nos ha llevado al punto de apreciar que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es real. Y les quiero comentar algo que creo que es muy importante, porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, compartíamos cómo lo que el diablo busca que nosotros pongamos en duda es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que ha hecho de nosotros a causa de la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Si con nuestro Señor Jesucristo llegó y le dijo: si eres hijo de Dios, pues más lo hace con nosotros. Y por ello es tan importante que nosotros sepamos lo que estudiábamos la semana pasada en el capítulo 8 de Romanos, de cómo el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que verdaderamente somos hijos de Dios, y que como hijos ya estamos incluidos en el testamento, somos herederos con Cristo del reino de los cielos, y Dios desea que nos veamos siempre así, en ese marco, dentro de esa situación, y que precisamente por ello caminemos con esa seguridad. Y por ello es que el apóstol Pablo, al escribirle a los creyentes en Corinto, que habían tenido una muy fuerte sacudida por todo lo que podemos comprender en la primera carta, y sobre todo por todo aquello a lo que le habían dado lugar, era importante que supieran que Dios, cuando nos alcanza, cuando Dios nos redime, lo que Él hace es poner ese sello de su Espíritu en nosotros, que a la vez se convierte para nosotros, la presencia del Espíritu Santo, en las arras que Dios nos da de su herencia. Esa garantía, la podemos llamar, de que Dios está obrando en nosotros.
y que entonces, lejos de darle lugar al diablo, a las mentiras del enemigo, que busca que dudemos que Dios nos ha perdonado, que dudemos que realmente somos hijos de Dios, que dudemos de lo que Dios se ha propuesto hacer en y a través de nosotros. Y como lo dice en Apocalipsis, el diablo es el acusador de los hermanos, y que la intención que ha tenido el diablo en todo esto es precisamente que nosotros pongamos en tela de juicio lo que Dios nos habla, y viene para resaltar ante nosotros en nuestro pensamiento aún los pecados que hemos cometido, como para que nosotros, aunque arrepentidos de ellos, les demos nuevamente valor y nos olvidemos, como lo dice también el apóstol Pedro en su segunda carta, de la antigua purificación de nuestros pecados. Por ello, es importante que sepamos que Dios, al poner el Espíritu Santo en nosotros, lo ha hecho con toda la intención de que nosotros tengamos presente de que le pertenecemos, de que Él nos ha redimido. Y quiero que lo leamos allí en la misma epístola, pero en el capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y hablando de este aspecto, algo que ha sido muy cierto es como Dios, trabajando con nosotros, nos ha llevado a atender este aspecto de nuestra partida de este mundo, donde no lo miramos más como el mundo lo ve, es decir, en medio de un marco de tragedia, de tristeza, de pues ya desesperanza, sino que el Señor precisamente ha traído a nosotros el conocimiento de que al creer en Cristo, lo que Dios nos ha dado en Él es vida eterna, esperanza de vida eterna. Y entonces, por eso, al ver para qué puso su Espíritu en nosotros, y que otra vez vuelve a usar esta figura de las arras, es porque desea el Señor que nosotros tengamos muy presente esto, que aquí, en esta tierra, en este cuerpo, sin duda una de las historias más comunes es poder hablar de todas las cosas que padecemos. Si no, pregúntenle a Carlita, ¿no? Porque llegó presumiendo su último moretón. Y entonces, hablando de que vamos a tener dolores, a padecer enfermedades, a tener hambre, a sentir cansancio, en fin, y que todo esto pues forma parte de nuestra experiencia diaria. Pero el Señor nos habla de cómo, aun cuando esto termine ya su periodo, porque nos ha enseñado que es mortal, al enfrentar la muerte, no lo hacemos sin esperanza. Yo puedo decirles que esta palabra, por ejemplo, que aparece en 1 Tesalonicenses 4, de que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, pues tiene que ver con los que nos quedamos cuando alguien parte, pero no con el que parte. Porque aquí, precisamente por eso, viene a ser tan importante esta obra del Espíritu Santo en nosotros, el que esté allí como esa garantía, esas arras, de que le pertenecemos al Señor, de que nos ha redimido, que somos suyos, y que entonces al terminar nuestro tiempo sobre esta tierra,
pues simplemente vamos a su presencia. Por eso dice, deseamos ser revestidos de ese tabernáculo celestial, de ese nuevo cuerpo, como lo explica la palabra. Y que entonces no estamos pensando en términos humanos, sino que ya con la revelación de Dios enfrentamos la partida. Por eso no es extraño que el apóstol Pablo, hablando de este tema, él pudiera escribir a los creyentes en Filipos: para mí la razón de vivir es Jesús, el morir es ganancia. Y uno lo puede entender, lo decimos no simplemente como una frase para tener un paliativo a nuestro dolor, sino como una realidad, que quienes han partido ya están presentes al Señor, gozando de esa relación con Dios, y que entonces la situación es tan diferente. Ahora, lo que vamos a leer allí en Efesios, en el capítulo 1, viene a complementar todo esto. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y entonces sabemos que Dios tiene una obra por realizar adelante. Hablando de esto que teníamos también la oportunidad de estudiar la semana pasada allí en Romanos 8, que si el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos está en nosotros, entonces también Dios va a terminar vivificando nuestros cuerpos mortales. Que por eso sabemos, al hablar acerca de la resurrección, que si bien es cierto, todos los seres humanos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y que entonces nosotros, al caminar en la fe, al caminar bajo la guía del Espíritu y practicando la palabra del Señor, somos llamados a participar de la primera resurrección. Y lo hacemos en esa confianza de que el Señor, al haber puesto en nosotros su Espíritu y al entregarnos a la obra del Espíritu, pues lo que sucede es simplemente que vemos cómo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos recuerda las cosas que el Señor nos ha hablado, nos redarguye sobre cualquier pecado que cometemos, de tal forma que nosotros podamos, por la gracia de Dios, responderle al Señor con todo nuestro ser, y poder, por esta misma gracia de Dios, vivir conforme a su deseo. Y entonces lo que podemos considerar aquí en esta expresión, hasta la redención de la posesión adquirida, es que Dios nos compró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús.